Estudiantes de gestión del emprendimiento, les mando un saludo y esperando que se encuentren bien. Les voy a dar algunas recomendaciones y algunas decisiones de fechas importantes para que las vayan anotando. Ahora lo que nosotros deberíamos haber entregado para hoy día, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, es solamente la plantilla de la entrevista. ¿Ya? Algunos se confundieron y piensan que es la grabación con la transcripción, etcétera. Pero solamente es la plantilla de la entrevista. O sea, ustedes me envían a mi correo la plantilla de la entrevista, yo la reviso, siempre tiene que ir una revisión y una retroalimentación, y después ustedes la envían, la suben a Educa, ¿cierto? Para que haya ese respaldo de la calificación. Ahora, yo voy a correr un poco el plazo y vamos a tener hasta el lunes 25 para la entrega final de esta plantilla de la entrevista. ¿Qué nos queda de este 40% para ir cerrando? Es la grabación de la entrevista, que les voy a explicar un poco más adelante cómo se debe realizar, y la transcripción de la entrevista, ¿ya? Que también les voy a dar una breve clase que en realidad es escribir lo que estoy oyendo, ¿ya? Que después les va a servir esto en investigación cualitativa, el seminario, la asignatura que viene un poco después en el segundo semestre, cuando sus tesis ya la empiecen a aplicar, ¿bien? O su investigación, que son algunas más cortas. Nosotros vamos a dar los plazos, a ver, vamos a dar hasta la primera semana de junio, hasta el viernes 5, para que ustedes desarrollen la transcripción y la entrega final de la entrevista. Y ahí nosotros vamos a cerrar ese 40%. ¿Qué es lo que tengo que entregar entonces? El 5 es el video o grabación de la entrevista, pero además debo entregar la transcripción de la entrevista. Entonces hasta el viernes 5. Pero eso no quiere decir que no vayamos a gestionar un poco esta parte y también a comenzar con los conceptos de la formulación de proyecto en esta primera semana. Pero aquí no van a haber actividades más que la que tienen que ya entregar. Van a haber clase, ya clase y quizás la inscripción de grupos que van a hacer su proyecto, con quienes van a hacer sus proyectos. Entonces, ahí vamos, en junio vamos a trabajar con este 30% del proyecto prueba, porque debemos tener en cuenta correcto con los tiempos. Entonces, en la evaluación integrada la vamos a completar en julio, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer en la evaluación integrada? Y esta asignatura va a ser la asignatura base para esta evaluación integrada. Evaluación que recae en varias asignaturas que ustedes están teniendo. En danzas, por ejemplo, recae en readaptación, recae en práctica en educación media y en gestión para el emprendimiento. Entonces, esta asignatura de gestión del emprendimiento les va a dar los lineamientos para esta evaluación integrada que vale 30% en cada una de las asignaturas, perdón. Entonces debemos tener en cuenta y aprender mucho en lo que viene ahora en junio, tener clarita la formación de proyectos para que el aprendizaje basado en proyectos les pueda ayudar a tener buenas calificaciones en todas sus asignaturas y ya ir cerrando este semestre. La verdad que ha sido con bastante trabajo, por lo menos por parte de ustedes y por parte mía como docente. Así que ha sido un nuevo mundo. Ahora lo que debemos recordar es qué es lo que debemos entregar nosotros en la semana 5, que es hasta el 5 de junio, ¿ya? Nosotros hasta el lunes, ¿cierto? Vamos a entregar acá en este apartado la entrega de entrevista final, donde debemos entregar la plantilla ya revisada por mí, enviada a mi correo, y después se cambia a PDF y se sube a este formato de la entrega de entrevista final. Ahora lo que debemos hacer es aplicar la entrevista, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos evidenciar la aplicación de la entrevista? Se puede evidenciar a través de un llamado y un programa que graba la voz en el celular, o podemos grabar o hacer audios de WhatsApp, podemos entrevistar a la persona por WhatsApp y vamos grabando los audios, después lo junto todo en algún programa de edición y lo envío. Podemos grabar un video de la entrevista, una videoconferencia donde ustedes pueden grabarse la entrevista, pero de alguna forma en audio o video ustedes me tienen que evidenciar que ustedes realmente hicieron esta entrevista, ¿ya? La misma entrevista que ustedes ya me entregaron escrita. Entonces debemos evidenciar, ¿cierto?, cómo ustedes van a aplicar esta entrevista, ¿ya? Es simplemente grabarla, les dejo en realidad a su imaginación porque cada uno tiene alguna herramienta que les sirve un poco más o que pueden grabar de alguna forma, de mejor forma. Entonces ahora lo que vamos a ver un poco es la transcripción de la entrevista. Lo que nosotros vamos a hacer es una transcripción literal de nuestra entrevista, ¿ya? Entonces le coloco arriba entrevista cualitativa de emprendimiento, qué sé yo. Este es un ejemplo que hice en un tema de investigación que estábamos realizando con la carrera,
que es la malla curricular en la formación de estudiantes de carrera de Pedagogía en Educación Física, que es con la Universidad Autónoma y la Universidad de la Frontera. Entonces, el desarrollo de este tema de la entrevista, nosotros debemos escribir lo que me está diciendo el audio o el video que estoy escuchando, que yo mismo hice. Entonces, por ejemplo, antes de la entrevista yo siempre le doy un contexto hacia el entrevistado. Por ejemplo, le digo buenas tardes, buenos días, qué sé yo, el día en que lo estén entrevistando, y les nombro un poco el objetivo, que es lo que ustedes entregaron en la planilla, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo realmente para esta entrevista, para que no ande tan perdido el entrevistado, ¿ya? Y después vamos por tema. Entonces yo coloco los temas en amarillo, ¿ya? Estas siempre son recomendaciones para después poder verificar estos temas y que gestione los resultados de nuestra investigación, ¿ya? No vamos a hacer resultados ni nada, con esto ya cerramos, ¿ya? Pero esto va a ser una habilidad que después les va a servir para el curso de seminario, ¿bien? Entonces tenemos la malla curricular, por ejemplo, que era un primer tema. Ustedes tienen varios temas, temas de emprendimiento, temas de inicio del emprendimiento, hay varios temas bastante interesantes que ustedes me enviaron. Entonces vamos con las preguntas, les coloco uno, después las separo. Estos son temas de, como más que nada del desarrollo. Les coloco la pregunta, ¿cierto? La nombro, la pregunta y la respuesta. Y aquí nosotros debemos tener recuerdo en cómo se escribe o transcribe, ¿cierto? Esta entrevista. Yo le coloco por respuesta una R, ¿cierto? 2 puntos. Y ahí empieza uno a escribir lo que me está diciendo en la entrevista. Exactamente tal cual como me lo está diciendo, ¿ya? Por ejemplo, si es que el entrevistado dijo, o lo pensó, o desarrolló un gesto, por ejemplo, levantó la mano, o la persona se puso de pie, todo lo que tenemos que desarrollar en esa entrevista tenemos que transcribirlo al Word, ¿ya? A nuestro texto. Entonces, por ejemplo, aquí la persona dijo, entonces yo le coloco 3 puntos porque obviamente es un más largo. A lo largo de toda mi vida he querido estudiar muchas cosas, como lo son, 2 puntos. Gastronomía, para ser sacerdote, medicina, 3 puntos, etc. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener recuerdo. Por ejemplo, si es que tiene una pausa, uno tiene que escribir con corchete, ¿ya? Con corchete, por ejemplo, pausa. O aquí, como dice la entrevista, se ríe, ¿ya? Entonces, para no colocar el ja, 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 o depende cómo se ríe la persona, uno le coloca en corchete, se ríe. O esta persona pensó, entonces uno le coloca pensó. Esto después me va a servir yo para realizar el análisis de la entrevista. Entonces, el desarrollo correcto de cómo se escribe todo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si la persona dijo, si tosió la persona, porque ahí uno se puede desprender del contexto y lo puede analizar el contexto de mejor forma para después, como le haya dicho, la entrega de resultados. Entonces, se escribe todo. Por ejemplo, si es que acá, asiente con la cabeza, en corchete está, ¿cierto? Entonces, asiente con la cabeza, hizo así. Si yo le coloco asiente con la cabeza. Todos los gestos que haga la persona en corchete, todo el desarrollo. Si es que yo tengo, por ejemplo, entre medio, la pregunta no se entendió, además de la revisión, qué sé yo, pero de repente el vocabulario que usamos para realizar entrevistas no se entiende, ¿ya? Yo le coloco con rojo, entonces busco rojo y acá le pregunto, ¿ya? ¿Se entendió? Porque la persona no entendió la pregunta, por ejemplo. ¿Se entendió la pregunta? Con rojo, ¿cierto? Y usted después le coloca con rojo o se la explico de nuevo, ¿ya? Entonces ahí todo lo de rojo es lo que usted dijo que no estaba preparado en su entrevista. Por ejemplo, si es que a usted se le ocurrió una pregunta que no estaba escrita, pero que le gusta, le interesa, usted la escribe con rojo en la grabación, ¿ya? Después de cuando transcribe esta grabación. ¿Bien? Entonces, ese es el desarrollo de lo que necesito, ¿ya? Entonces, hasta el 5 de junio, ¿ya? Vamos a entregar la grabación o el video a través, lo pueden subir a YouTube, me pueden enviar el enlace, como a ustedes se le ocurra, como se les haga más fácil, ¿ya? Eso es a través de correo, ¿ya? Hasta el 5, entonces. Entregamos la grabación del video o la grabación de video, ¿cierto? O la grabación de voz, perdón, del video. Y en esta semana 5 va a haber un apartado donde ustedes me van a entregar en PDF la transcripción de la entrevista, ¿ya? Yo les voy a dejar este ejemplo para que lo tengan y además se les voy a dejar este video que estoy realizando. Bien,
Cualquier consulta me la pueden realizar por correo o al WhatsApp, que ya lo tienen la mayoría, creo que hemos hablado con todos, ¿ya? Así que tengan una buena semana, espero hasta el lunes las plantillas de la entrevista y hasta el 5 la grabación y la transcripción. La otra semana vamos a dar algunas materias y la inscripción de los grupos, o si también lo quiere hacer individual, también me tiene que informar para el desarrollo de los proyectos. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención.